Consejo General del Poder Judicial prevé que para este año 2010 se celebren más de 150.000 ejecuciones hipotecarias. Eso significa que cada día 400 familias se van a quedar sin vivienda, sí, 400 familias diarias. Y lo peor no es eso, lo peor es que esas viviendas salen a subasta y en el 85% de los casos quedan desiertas, es decir, no se presenta nadie para pujar por ellas. El banco se las adjudica por el 50% de su valor. Van a conocer lo que es la perpetuación de la deuda. ¿Qué pasa si dejo de pagar mi hipoteca? Tendré que afrontar una orden de desahucio. La morosidad hipotecaria es algo complejo. Nunca deje de pagar más de 2 letras. Al caer en el impago de entre 3 y 6 cuotas, el banco inicia un proceso de ejecución hipotecaria con el que no reclama las mensualidades atrasadas, sino el monto total de la hipoteca a un interés que ronda el 25%, más las costas derivadas del proceso judicial que van a cargo del deudor. La ejecución prevé la salida a pública subasta de la vivienda para que el banco recupere lo prestado. Dar lugar a ese proceso es meterse en un calvario que puede durar toda la vida. Uno de los efectos negativos de la crisis ha sido un colapso aún mayor de los juzgados por el número creciente de ejecuciones hipotecarias. 2009 dobló el número a 2008 y este año la previsión es mucho peor. Puede cuatriplicar a las de 2008. Nuestra primera cita es con una afectada de Madrid. Ella es madre soltera con un hijo de 17 años. No se ha quedado en la calle porque ha encontrado trabajo y vivienda en una portería. Tenía una casa en este inmueble, en este edificio que ha perdido. Vamos a charlar con ella sobre esta casa que ya no es suya. Mi madre se puso enferma, tuve que cuidarla y me quedé sin trabajo. La hipoteca era mensualidad muy alta, que bueno, no pude pagarla, pasó bastante tiempo hasta que recibí la primera notificación del juzgado de que salía a subasta. Intenté negociar con ellos que me dejaran bajar la mensualidad. Me dijeron que no, que primero pagara, que solamente tenía 2 cuotas sin pagar. ¿Cuánto pagó usted de cuota? 1.400 euros. ¿Le quedó de paro, supongo que una cantidad pequeña? No, yo nunca he tenido paro porque he sido autónoma. Como ocurre en el 85% de los casos, la subasta quedó desierta y el banco se adjudicó el inmueble. Según la ley de enjuiciamiento civil, puede hacerlo por la totalidad o por el 50% del tipo de subasta, es decir, el valor que se le dio a la finca cuando se firmó la hipoteca, pero casi siempre optan por la mitad de ese valor. El resto lo cobran de por vida y con intereses que hacen crecer la deuda continuamente. Lo único que no pueden embargar es el salario mínimo interprofesional, actualmente en 633,3 euros. En el caso de ser vivienda habitual, desde el 13 de abril esta cantidad aumenta un 10% y además un 20% de este salario mínimo por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios regulares, salario ni pensión, es decir, pareja, hijos y ascendientes de primer grado que convivan con el ejecutado. El banco puede quitarme cualquier cosa que esté a mi nombre, sea un coche, cualquier cosa, con lo cual yo tengo que comprar las cosas en efectivo. No puedo tener nada, ninguna cuenta ni nada a mi nombre y esto genera una economía sumergida y un mercado negro. Con lo cual el banco le va a seguir embargando todo lo que tenga. Todo lo que tenga. De hecho, mi hijo tiene que renunciar a todo lo mío en testamento porque entonces él hereda la deuda. O sea, todo lo mío tiene que renunciar. ¿Qué edad tiene usted? 56. ¿Y su hijo? 17. En este caso, ella no ha querido poner problemas y ha salido de la vivienda antes de que llegara la orden de desahucio, pero no es lo habitual. El siguiente ejecutado es de Barcelona, operario de la construcción en paro. Tenía alquilada la casa que perdió en subasta judicial. Al ser el contrato de alquiler posterior a la fecha de ejecución hipotecaria, el juez no lo consideró válido y ordenó el desahucio. Los muebles o bienes que queden dentro al cambiar la cerradura se consideran abandonados. Sí, intenté negociar siempre, muchas veces. Es más, cuando yo tenía una deuda de 5.000 euros de atrasos, mi esposa, como estaba trabajando media jornada, llevó a 2 amigas con su contrato y su nómina para hacer un crédito personal para poder regularizar esa situación. Y él lo único que dijo, el director lo único que dijo es que como no las conocía a esas personas, que no tenía por qué hacerle ningún crédito personal. Eso fue las palabras de él. Entonces yo le dije,
pues a mí nunca me conociste y me hiciste una cantidad de 263.000 euros. En el caso de Segundo, el banco también se quedó con la casa por la mitad de su valor inicial en hipoteca. Segundo, su mujer y su hijo mayor de 21 años, titular también de la casa, aunque ellos pensaban que constaba solo como avalista, le deben el resto de la cantidad otorgada en hipoteca más los intereses y las costas. El asunto de que me embarguen la nómina, claro, porque ahora mi hijo está sacando una carrera. Él en cualquier momento puede empezar a trabajar y si ellos reclaman, claro, por supuesto que le embargarán la parte proporcional que le corresponde como deuda, ¿no? Igual a mi mujer, igual a mí. Sobreprotege completamente a la parte más fuerte del contrato, que en este caso son las entidades financieras, y deja completamente desprotegida la parte más vulnerable, ¿no? Que son las familias en paro, que encima de que están en paro, encima de que sufren para dar de comer a sus hijos, que no pueden pagar la hipoteca, que no es que no quieran, es que no pueden, ¿no? Encima de tener que pasar por todo eso, que ya es un proceso para la gente durísimo, encima se encuentran que van a un proceso de ejecución hipotecaria, van a subasta y por ley la entidad financiera en casi todos los casos se acaba adjudicando esa vivienda por el 50% de la tasación. Cuando se la puede quedar por el 100%. Claro, y que es lo que pasa en otros países como los anglosajones, como Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Que existe lo que se conoce como dación en pago. Entonces, si se queda el bien, se liquida la deuda, ¿no? Y entonces la familia como mínimo puede empezar de cero. La dación en pago está contemplada en nuestro Código Civil, pero los bancos no la aplican a particulares, ¿no? Ahora mismo dicen, me quedo solo con el 50% de la deuda porque este piso ya no vale lo que valía. Claro, pero haberlo dicho antes, ¿no? Porque o sea, 2 años después, o sea, un año y medio después se puede hacer eso. Claro, la tasadora no la elegía la persona hipotecada, la elegía la entidad financiera y las tasadoras son propiedad de las mismas entidades financieras. Entonces parece que ahora ya no nos acordamos de que fue de quién infló el precio, ¿no? Todos ofrecían, extendían la mano a ver el que más podía, pues para ellos hacerse con las empresas y tener, digamos, más posesión que otras entidades. Llega un momento, había una devolución, otra y otra, los bancos, pues, que lo que pasaba, que te iban cortando el grifo, te iban reduciendo las líneas hasta llegar un momento que no las cortaron radical. ¿Y qué es lo que sucede una vez que te cortan las líneas radical? Pues que tú no puedes negociar papel y que tú no puedes asumir ni afrontar pagos. Actualmente vive en Toledo. Hoy la acompañamos a Móstoles, Madrid, hasta el chalet que acaba de perder en subasta. El acreedor, la Caixa, ha cedido el inmueble a su propia inmobiliaria Servihabitat por algo más del 70% del tipo de subasta, eliminando la posibilidad de que la familia mejore la postura. Aún le deben el 30% restante. Es la realidad que viven muchas pequeñas y medianas empresas a diario. Lean de nuevo la hipoteca de su casa. Hay un pacto expreso de responsabilidad patrimonial universal, es decir, usted responde de esa deuda con todos sus bienes presentes y futuros. Si le cuesta pagar las cuotas, venda la vivienda antes de que en subasta se la adjudique el banco por el 50% de su valor. El resto de la deuda no prescribe y la cobrarán embargándole de por vida, también a sus hijos si no repudian la herencia. Si por el contrario tiene para invertir, recuerden que acudiendo a subasta le hace un gran favor al deudor y al acreedor y los precios serán más ajustados al mercado. La ley de enjuiciamiento civil necesita ya y por el bien de todos una revisión.